Creo entonces que ya estamos con Pablo Forte. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, un gustazo poder charlar contigo y realmente yo creo que si le preguntara a los oyentes si conocen a muchos geólogos, seguramente me dirían que no es tan fácil conocer a un geólogo. Pero si dentro de los geólogos, un doctor en vulcanología e investigador del CONICET, yo creo que sos uno de los pocos que debe haber en la Argentina. ¿Es así? Y somos, es cierto, es difícil encontrar volcanólogos por la calle, pero somos algunos. No, obviamente no soy el único, es cierto que es por ahí una especialización no tan popularizada, pero debemos ser no te quiero decir un número, pero sí, seremos 50. No sé, somos poquitos. Poquitos, claramente, claro. Bueno, te llamábamos porque hemos visto lo que ha estado pasando allí en Canarias y nos gustaría que nos explicaras un poquito desde el punto de vista de tu profesión, un poquito más allá, digamos, de lo que las imágenes impactantes sobre la erupción del volcán y las nuevas bocas y los fenómenos que se han dado, por ejemplo, de una pileta de natación cuya agua empieza a hervir, ¿verdad? Son fenómenos que uno los ve. Pero explícanos un poquito cuál es el origen de estos fenómenos, por qué se dan, cuánto en general duran, en fin, y te sigo preguntando después. Dale, vamos interactuando. Bueno, como para poner en contexto a los y las oyentes un poco sobre esta erupción, imagino que algo habrán chusmeado ya. Es casi imposible, prendés la tele y es muy raro también para nosotros ver la cobertura que se le está dando a esto. Uh-huh. Que es un tema que también podemos discutir en un ratito si querés. Sí. Pero básicamente las Islas Canarias son un sistema de islas, son 7 islas, son todas islas volcánicas, su origen es volcánico. Uh-huh. Todas las rocas si uno va a las Canarias, todas las rocas que encuentra ahí son de origen volcánico. Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que la actividad volcánica es algo habitual en ese sistema. De todas las islas, las más activas, hay 2 que están hacia el oeste, que son La Palma y El Hierro, son las islas más activas, y lo que es La Palma, que es donde se está dando la erupción ahora, tiene el registro de actividad eruptiva bastante frecuente. Por ejemplo, en los últimos 600 años se registraron 7 erupciones parecidas a la que estamos viendo hoy. Uh-huh. Entonces, no es una sorpresa que haya una erupción ahí, y después, yendo al corto plazo, tampoco sorprendió a los científicos y a las instituciones de monitoreo la erupción, porque si bien entró en erupción el domingo pasado, el 19, una semana previa se dieron una serie de indicadores geofísicos. Geofísicos nos referimos a actividad sísmica, deformación del terreno y demás, que fueron indicando que algo estaba pasando cerca de la superficie. Entonces, no es que tomó por sorpresa, ni mucho menos. Básicamente iba a pasar, bueno, no se puede predecir con exactitud el punto exacto donde iba a surgir, pero se sabía que en esa zona se iba a dar muy posiblemente se iba a dar una nueva erupción, y se dio. Y desde que se dio la erupción, bueno, las imágenes son realmente espectaculares, y la cobertura mediática que se le está dando dio lugar a que todo el mundo pueda acceder a ver estas imágenes de, no sé, como vos decías, de la lava entrando en las piletas de natación. Ayer o anteayer se destruyó una iglesia muy importante. Bueno, son imágenes que asustan un poco, que generan un poco de ponerse en el lugar del que está ahí viviendo, ¿no?, la erupción, y dice qué tragedia. Pero en términos de los procesos naturales es algo muy común lo que está pasando. ¿Y por qué elige el planeta, digamos, si vos dijeras esa lava que seguramente está hirviendo desde tiempos inmemoriales, digamos, ¿a qué profundidad está generalmente y por qué elige determinadas salidas? Bueno, básicamente lo que vemos en superficie, como una aclaración, que le decimos lava, es lo que cuando está abajo de la superficie llamamos magma. Es otra palabra que seguro anda dando vuelta por ahí. Uh-huh. Y magma no es ni más ni menos que es roca fundida. Básicamente esa roca fundida se puede almacenar a profundidades variables, pero en la zona en lo que es el caso de las Islas Canarias, se estimaba que el reservorio de ese magma estaba entre 30 a 40 kilómetros.
y que en las últimas semanas, antes de la erupción, había ascendido hacia los 7 kilómetros, que es ahí donde estaba alojado, ¿no? Su último estadio, su último recreo antes de salir a la superficie fue entre los 10 y 7 kilómetros. Entonces, básicamente ese magma, que es rico en gases y bueno, principalmente rico con gases y con muy alta temperatura, empieza a tratar de buscar una vía de ascenso, y la Tierra, la superficie de la Tierra, aunque parece rígida, tiene un montón de debilidades estructurales, ¿no? Como grietas, fracturas, zonas de mayor tensión, mayor estrés. Entonces, cuando encuentra caminos que son un poquito más fáciles, la lava se empieza a hacer lugar por ahí y va subiendo. Y cuando va subiendo genera terremotos muy chiquitos, que es lo que permite a los científicos darse cuenta que la lava va subiendo. Entonces, si uno pone sensores sísmicos, se da cuenta que son esas imágenes también que aparecen mucho en los medios, que te muestran los terremotos sobre la zona de la erupción. Claro. Esta actividad que va indicando que el magma se va acercando a la superficie. ¿Y el magma a qué temperatura está allí cuando está, por ejemplo, a 10 kilómetros debajo de 10.000 metros, 7.000 metros debajo de la Tierra? ¿A qué temperatura está? Pues más o menos la temperatura es parecida a la que sale, no se pierde tanto calor. Ajá. La temperatura que están midiendo ahora en la boca del cráter activo es entre 1100 y 1200 grados. Esa es la temperatura de ese tipo de magmas. Hay magmas que son un poquito más fríos, que pueden llegar a tener 800 grados, 900 grados. Esos son los rangos de temperatura que generalmente tienen los magmas de las erupciones. Claro. Y uno que puede prever que la cantidad de digamos, magma, vamos a llamarle, o como se le llame una vez que está afuera, de lava, uno puede prever que es una cantidad limitada, por más que lógicamente el que está cerca se va a ver afectado, pero uno puede decir que esto es natural y que va a ser un poquito, pero que en realidad no va a tener un alto impacto en el ambiente, ¿o esto tiene un alto impacto en el ambiente? Bueno, está buena la pregunta, porque son varias cosas. Por un lado, la cantidad de lava que va a salir no se puede saber con exactitud. Lo que sí se puede hacer son estimaciones, que están trabajando en eso, todavía no hay resultados, pero que están trabajando en estimar cuánto magma está ahí abajo de la superficie, a 7, 8 kilómetros, esperando para salir, listo para salir. Entonces eso te podría dar una estimación, pero después puede pasar también que más abajo siga viniendo más magma, entonces se rellena esa cámara magmática, entonces la erupción se puede prolongar, recuperando la pregunta inicial tuya, se puede prolongar por varias semanas. Digo, en las últimas los geólogos lo que hacemos es, como no se puede predecir el futuro, porque no es lineal todavía, no tenemos la capacidad de poder predecir todo lo que va a hacer la Tierra, miramos lo que hizo antes. Y lo que se ven en estas erupciones, las últimas 7 erupciones de los últimos 600 años, es que cada vez que se empezaba una erupción duraba entre 20 días y 80. O sea que es un promedio esperado de tiempo que sería normal de una erupción de este estilo. Recién vamos una semana, entonces digo, posiblemente esto sigue avanzando. Hoy, por ejemplo, bajó un poco la actividad, lo que no implica que se vaya a terminar, sino que puede retomar en un par de horas, en un par de días. Las escalas temporales de estos procesos a veces son un poco distintos a las escalas humanas y a las escalas mediáticas también, ¿no? Cuando se produce porque claro, a nosotros nos llega la información fragmentaria, y sobre todo cuando un hecho se transforma en noticia es cuando nos llega a nosotros, porque por ahí esto se podría, si esto cuando fue hace 600 años, donde no había medios de comunicación, América no se había enterado que había una erupción en Canarias, pero ahora que nos enteramos todo en tiempo real y que prácticamente el mundo está atravesado por satélites, o toda la superficie del planeta está supervisada a través de satélites, uno puede decir que un volcán en erupción puede convivir con otro volcán en erupción en otra parte del mundo, o en general estas son salidas por un lado que descomprimen y que por tanto es difícil que haya varios volcanes al mismo tiempo en actividad. Mira, para que tengas una idea, ahora mientras estamos hablando hay por lo menos entre 40 y 50 volcanes en erupción en el mundo. Ajá. Esto es algo continuo, digo, y es parte de los procesos naturales
de la Tierra, son manifestaciones de la Tierra que nos recuerdan que el sistema es un sistema vivo, activo, en movimiento. Esta erupción llama un poco más la atención, principalmente por dónde ocurrió, ¿no? Digo, por dónde ocurrió en el sentido, porque es un lugar donde ponemos mucho la atención, digo. Es lo mismo que cuando se derrumba el edificio en Miami y tenemos una semana en la tele hablando de cómo se derrumbó un edificio en Miami. Imagino que no fue el único edificio que se derrumbó en el mundo esa semana. En este caso pasa un poco eso. Esta erupción ocurre en un lugar muy turístico, muy en nuestro colectivo, es un lugar muy presente, Europa, las Islas Canarias, entonces nos llama mucho la atención y bueno, consumimos un poco de esta información que está buenísimo para poder aprender sobre lo que es la dinámica terrestre, pero esto es un fenómeno muy frecuente. Y quiero retomar un poco a la pregunta anterior tuya que me quedó pendiente, que también se habla mucho de la lava y lo que la lava puede generar. Dentro de lo que son los productos que genera un volcán, la lava es un peligro que no es el principal peligro. Digo, si bien uno ve que, bueno, evidentemente cuando la lava pasó y arrasó todo, ahí el principal problema es la ceniza volcánica. Digo, la ceniza volcánica genera es más impredecible, porque una vez que se emitía en la atmósfera depende de la dirección de los vientos, y eso va cambiando y puede ir dispersando ceniza en distintos lugares y afectando de manera también más permanente a la gente que vive ahí. La lava más o menos se puede pronosticar por dónde va a avanzar y entonces es más predecible y es más lenta. Fíjate que no hubo ninguna víctima fatal en todo esto, ¿no? Claro. La gente pudo ser evacuada, de hecho la gente fue evacuada, después la dejaron volver a buscar sus cosas y bueno, ahora lo que pasa es que bueno, en el mediano plazo, cuando esto termine, bueno, tendrá que tener un rol activo el Estado en relocalizar a esa gente, asistirla económicamente y demás, ¿no? Ahí llega otra componente que es toda la parte de la gestión de la crisis. Bueno, pero eso después se va a compensar largamente con la curiosidad y el turismo en Canarias, así que lo que invierte el Estado español para recuperarlos lo van a recibir, porque muchísima gente en el mundo va a quedar realmente impresionada y va a querer ver qué es lo que quedó allí. Tal cual, estamos todos poniendo los ojos sobre las Islas Canarias y nada, y el turismo volcánico es una rama del turismo que cada vez pisa más fuerte, ¿no? Hay un montón de lugares que usan la actividad volcánica como un recurso turístico. Mirá vos, yo lo dije prácticamente sin conocer, así que hay turismo volcánico. Hay turismo volcánico, sí. Ahora obviamente no es el momento de por ahí de pensar en eso en el medio de una crisis, claro. Porque también hay una realidad que esto genera es un trauma y un estrés para la gente que está ahí. Nosotros estamos viendo de espectadores a miles de kilómetros y hacemos nuestros análisis y demás, pero obviamente el que está ahí está sufriendo. Pero en el mediano plazo de hecho el turismo en las Canarias también responde a que el origen volcánico de estas islas, los paisajes que uno ve cuando va a las Canarias y que le gusta en las Canarias está vinculado a esta actividad que estamos viendo. Claro. Y vos dijiste que no es la lava, que dicen que la lava avanza a 60, 80 metros por hora, de manera que uno caminando la puede esquivar, digamos, puede avanzar más rápido. Pero el tema se me ocurre ahora como de la ceniza volcánica que decías vos, esa te puede afectar básicamente las vías respiratorias, te puede afectar la vista. ¿Qué otra cosa te puede afectar? ¿Te puede afectar a los animales? ¿Puede afectar a las plantas? ¿Cómo afecta a la ceniza volcánica? Todo lo que dijiste afecta, tal cual. La lava, cerrando lo de la lava puede avanzar un poco más rápido que lo que estamos viendo en Canarias. Hay lavas que son un poco más rápidas, puede avanzar 10 kilómetros por hora, excepcionalmente 30 kilómetros por hora, y ahí se torna un poquito más con menos margen de acción. Claro. Pero por lo general estas velocidades que vos mencionaste, que son las que se están viendo ahí, te dan mucho más margen para alguna medida. En términos de la ceniza, obviamente el impacto focalizándonos en nosotros, en los humanos, el impacto principal es en las vías respiratorias superiores y el particulado más fino puede ingresar a los pulmones, ¿no? Puede pasar de una pequeña irritación, una molestia, a exacerbar cuadros de asma. Entonces es muy importante que se use tapaboca, algo que estamos bastante ya como entrenados, ¿no? En estos últimos 2 años. Gafas de protección ocular,
ese tipo de... Tratar de no estar expuesto en líneas generales. El gobierno español está generando zonas de exclusión, tratando de minimizar este tipo de contacto. Después, en otras escalas, la caída de ceniza en los suelos, y sobre todo en los suelos cultivables, genera un primer impacto negativo, mata la vegetación, mata los cultivos, porque no le permite o por ahí hacer bien la fotosíntesis, mata al ganado potencialmente, pero el ganado se queda sin fuente de alimentación, o por ejemplo lo que pasó acá en Argentina, en Patagonia, lo vimos en varias erupciones, la ceniza le cae en la lana a la oveja no, le cuesta caminar, se cansa, no come, se termina muriendo, o baja la calidad de la lana, entonces no se puede vender. Hay todo un problema después que empieza con la cadena de comercialización de los productos y se empieza a concatenar, y es un efecto bola de nieve bastante interesante, efecto cascada bastante interesante. Después, por ejemplo, en la aviación, si hay inyección de ceniza en la parte en la atmósfera media alta, más de 10 kilómetros, también empieza a haber otro problema de dispersión más a otra escala de la ceniza, y eso tiene que ser monitoreado para que no haya encuentros entre aviones y ceniza. Hay varios componentes que hay que tener en consideración. Pero de vuelta, esta es una erupción chica, es una erupción que si bien genera ceniza, genera poca ceniza, por ahora. Y no se espera, la verdad, que genere grandes volúmenes de ceniza como los que vemos nosotros acá en Patagonia cuando hay una erupción en los Andes, lo cual es bueno. Bueno, tengo un par de preguntas más. Ya que nombraste los Andes, nosotros tuvimos, ¿cuándo fue? ¿En el 2012 la última erupción? 2011 tuvimos la erupción del Cordón Caucho, la que afectó a Villa La Angostura, que esa fue por la que más recordamos. Ajá, en 2015 claro. tuvimos una más chica que afectó, se llama la erupción del volcán Calbuco, que afectó la zona de San Martín de los Andes, Junín de los Andes. La del 2011 fue la que algunas cenizas llegaron hasta Buenos Aires. Tal cual. Sí, la de 2011, que duró casi un año, entre una cosa y la otra, pero la principal fase explosiva fue los primeros 10 días, y la ceniza no solo llegó a Buenos Aires, sino que dio la vuelta, hubo cancelación de vuelos en Tasmania, en Nueva Zelanda, tuvo otro impacto, porque fue una erupción mucho más grande. O sea que aquello tuvo un fuerte impacto, lógicamente también sobre la economía. Sí, yo recuerdo que los coches aparecían con los parabrisas justamente con eso que nadie entendía bien qué era, y era la ceniza que llegaba desde tan lejos. Todas las ciudades se pudieron limpiar sin ningún tipo de problema, incluso las más cercanas, ¿verdad? Sí, se fueron recuperando. Básicamente el eje más afectado fue lo que es Bariloche y Villa La Angostura, y lo que se llama la línea sur, que es la zona que va entre Pilcanilleu, Comayo, Ingeniero Jacobasi. Esa zona fue a pesar de estar a casi 150, 200 kilómetros del volcán, uno va ahí y no ve un volcán porque no lo ve en el horizonte, fueron muy afectados por la fracción más fina de ceniza, y la verdad que no estaban preparados, a pesar de que la cordillera genera erupciones. Digo, hay toda una cuestión también de gestión del riesgo, como en ese momento inatendida, creo que se mejoró mucho estos años, y generó impactos muy fuertes, sobre todo porque el sistema productivo de ahí, que es un sistema ganadero de subsistencia, no tiene margen de capacidad para aguantar estos fenómenos. Entonces, cualquier perturbación adicional a la complejidad que tiene en la zona, los tira al tacho, y eso fue lo que hubieron pérdidas de ganado increíbles. El Estado tuvo que salir a tratar de levantar un poco eso, pero con el tiempo se fue recuperando, se volvió a los niveles previos, y la zona donde cayó más ceniza, que es Villa La Angostura y Bariloche, al tener otra capacidad de respuesta y tener un poco más diversificada la economía, se pudo poner de pie mucho antes, ¿no? ¿Qué pasa con las cenizas? Es decir, porque uno, la lava, dice, se transforma en roca, pongamos, pero... Sí, se enfría y queda ahí. ¿Y las cenizas, qué pasa? ¿Se mezclan con la tierra? ¿Qué efectos tienen sobre, además de los animales y las personas, qué efectos tienen sobre la tierra? Digamos, ¿la intoxican o, no sé, o la fertilizan? No sé, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, como viste que decíamos cuando me preguntaste en Canarias qué efectos tiene, yo te dije el efecto sobre la vegetación es malo y demás, y genera impactos negativos. A largo plazo, la ceniza genera también efectos positivos sobre el suelo,
porque se da una transferencia de nutrientes y minerales que enriquecen a los suelos y permiten que después la vegetación pueda crecer mejor y más. La ceniza en estos ambientes es algo parte del sistema, entonces son ciclos, ¿no? Por ahí el impacto a corto plazo es negativo y en el largo plazo empieza a ser positivo. Lo mismo en el océano, cuando la ceniza, uno de los lugares a donde va la ceniza es o al suelo o al agua, ya no tenemos mucho más, claro, ¿no? Sí. Entonces, si la ceniza cae en el agua, el impacto a corto plazo suele ser negativo porque genera que el agua sea más turbia, que entre menos luz y demás, pero después en el largo plazo se ha observado que hay transferencias de elementos químicos, principalmente hierro, que genera como una reactivación de la productividad primaria de los océanos. Es todo parte del ciclo de vida de la ceniza y de la Tierra, ¿no? Estos procesos vienen regulando no solamente los suelos, sino la atmósfera desde hace millones de años. Y que nosotros tengamos atmósfera, parte de esos gases, vienen de los volcanes. Claro. O sea, estos procesos son muy necesarios. Te hago 2 o 3 preguntitas más de curiosidad nomás. Esto, implica que, digamos, vos dijiste 30.000, 40.000 metros de profundidad, que ningún pozo humano llega a tal profundidad, porque creo que los rusos habían hecho una experiencia y habían llegado a 10.000 y pico de metros, una cosa así. Pero esa masa de energía, esa cantidad de energía, ¿es aprovechable para el ser humano o realmente es imposible pensar en su aprovechamiento? No, está muy buena la pregunta, Mario, porque sí, los rusos habían hecho unas perforaciones en la plataforma marina y creo que habían llegado a esa profundidad que vos dijiste. Y sabés que hace unos años en Islandia es un país con mucha actividad volcánica, es un país muy activo geológicamente y de hecho hay una erupción ahora hace varios meses que está ahí en curso, que está generando unos flujos de lava también muy largos, pero no genera ningún peligro, pues está en una zona como bastante aislada. Y hace unos años en Islandia, donde la energía geotérmica se explota como uno de los principales recursos y fuentes de energía, estaban perforando y sin querer perforaron una cámara magmática que estaba mucho más somera que las que nosotros, a menos profundidad que las que yo te estaba mencionando. Ajá. A 2-3 kilómetros y sin darse cuenta pincharon en la cámara magmática. Y a partir de eso, ahora se está haciendo un megaproyecto a nivel escala internacional con millones de euros de la Comunidad Europea y demás, y va a ser la primera vez en la cual puedan monitorear a través de un pozo lo que está ocurriendo en la cámara que alimenta un volcán. Así que eso seguramente en los próximos años se va a aprender mucho sobre estas erupciones. En general, las erupciones de Islandia hay de todo, es más complejo que lo de Canarias. Y como para cierre de la pregunta, la energía geotérmica es uno de los principales recursos en los cuales se puede explotar a partir de la actividad volcánica, ¿no? Tanto, por ejemplo, el calor que tiene un magma en profundidad puede calentar lo que es el agua subterránea que está más cerca, y si eso genera vapores y demás, y bueno, hay todo un desarrollo industrial en torno a cómo utilizar esa energía para transformarla en electricidad, energía térmica que pasa a electricidad. Bien. Toda esta actividad hoy se maneja básicamente a través de información satelital o se sigue con los procedimientos, digamos, antiguos. Vos como profesional, ¿o te nutrís de ambas fuentes como para sacar conclusiones? Se complementa mucho. El uso de todo lo que es la tecnología satelital es de gran ayuda para varias cosas. Entre una, se me ocurre la escala de trabajo. Digo, uno si puede tener una foto o una imagen satelital, está viendo una escala distinta a la que uno puede ver a pie y puede monitorear procesos que por ahí se te escapan en el terreno. Y en otro lado, otra cosa importante es que muchos volcanes están en zonas que son bastante inaccesibles, en términos logísticos, ¿no? No hay rutas o están muy metidos en la cordillera, zonas inhóspitas. Entonces, ahí las imágenes satelitales y la información satelital permite tener una cobertura mayor de la que tenemos por ahí a pie. De todas maneras, el trabajo en el volcán es hiper importante todavía porque se complementan con técnicas. Digo, uno si quiere sacar una muestra de la erupción, además tiene que ir ahí, ¿no? Claro. Hay mediciones que se hacen, por ejemplo, la lava se puede medir,
con un satélite podés estimar temperatura, pero también si vas ahí y pones un sensor también sacas la temperatura. Se pueden hacer imágenes térmicas con cámaras especiales ahí en las zonas. Es muy complementario. Bien. Bueno, ahora la última para los vecinos, porque la gente debe decir, pero acá en Palomar, ¿cuántos volcanes? Esta no es una zona volcánica, la zona volcánica es la cordillerana. Que nosotros podemos vivir absolutamente tranquilos, pero nosotros también estamos sobre una placa, de manera que lo que se mueve en un lado puede moverse en el otro, o en esta llanura en la cual nosotros habitamos, los riesgos son ínfimos y por tanto la despreocupación puede ser casi total. No, en términos de volcanes no esperemos encontrar un volcán en la llanura pampeana, y mucho menos en Buenos Aires. Lo que sí, como charlamos hace un rato, no estamos exentos a que nos afecten las erupciones que están en cordillera, a más de 1.500 kilómetros, y la caída de ceniza estando en Buenos Aires es nuestra única preocupación en términos volcánicos. Puede pasar, y si bien el volumen que se esperaría es poco, eso puede generar inconvenientes, ¿no? Y un poco de malestar también, pero se puede, la calidad del aire se monitorea, pero no esperaríamos algo muy grave. Después, obviamente, el hecho de estar todos estamos sobre placas tectónicas, nosotros, el mundo, el planeta Tierra, su corteza, su paro superficial es un gran rompecabezas lleno de placas tectónicas, y nosotros lo único que podemos esperar en términos geológicos de estos movimientos más es por ahí un poco de actividad sísmica menor. Como se acuerdan, hace un par de años atrás hubo un terremoto que se sintió en parte de la ciudad de Buenos Aires, sí. Que si bien estamos lejos de la cordillera, en lo que es el margen cercano al Río de la Plata hay unas estructuras que a veces se acomodan un poquito, pero dan lugar a terremotos chicos, no grandes como lo que se ven en Chile o en la cordillera. Entonces estamos en un lugar bastante seguro. Nuestras preocupaciones más geológicas deberían ser inundaciones, ese tipo. Tenemos que poner el foco más ahí nosotros, ¿no? Más allí que en los volcanes. Aquí los volcanes son más una curiosidad, pero de todas formas fue un gustazo hablar con vos, Pablo. Para los oyentes que empezaron más tarde, les decimos que estamos hablando con Pablo Forte, geólogo, doctor en vulcanología, investigador del CONICET, que nos ha volcado una enorme cantidad de información para que entendamos un poquito mejor esto que está pasando ahora en Canarias, que a veces pasa aquí en la cordillera, pero que, según nos informaba, hay 40, 50 volcanes en el mundo que están viviendo quizás no la misma situación, pero que están en actividad plena y que es una información que realmente no teníamos. Pablo, si querés agregar algo, si no te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos. No, agradecerte a vos y al equipo de trabajo por la invitación, y bueno, espero que haya sido información útil y quedo a disposición. Bárbaro. Te mandamos entonces un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.